Vivimos un día 40 de continuo. Lo que antes servía como protección, en el final del ciclo de tiempos nos pone a todos en peligro, especialmente a quien no sabe cómo ni por qué vive. Jean-Pierre Garnier Mallet. Hola a todos nuestros lectores. Iniciamos con un disparador ubicado en una consulta, entre otras similares, surgida de la publicación anterior. La misma nos ayuda, junto a las palabras del doctor que preceden el ensayo, a contextualizar la reflexión que procuramos compartir. Entonces, los 40 días que antes se esperaban para saber el resultado de una de nuestras preguntas, ahora, por la inmediatez que deriva de la aceleración de los tiempos, ¿se puede conocer de un momento a otro dependiendo si estamos en la ley? Objetivamente, el principio vital establece, en vista del tiempo de análisis que se requiere para tener una síntesis, que la respuesta a la pregunta, que ha de ser la propia, ergo, que llegue de la memoria del doble, requiera inexorablemente de 40 noches en donde el adormecimiento sin duda, miedo ni voluntad sea el que el doble espera sin excepción. Recordemos que es la noche la clave y la principal instancia vital. Absolutamente nada que hagamos en el día. La trampa del final de los tiempos radica en que todo el potencial, el acumulado a lo largo de 24.840 años, más el acumulado en lo que va del final de ciclo, se encuentra absolutamente disponible, y ello, siendo así, a cada instante de nuestra vida. Antes del tiempo que vivimos, la distancia que separaba a los tiempos era amplia. Imaginemos dos barcos en el mar, compartiendo información para navegar. Para hacerlo, utilizan un medio mecánico que lleva la información de uno al otro, de ida y vuelta. Quien va por delante lo hace a una velocidad superior al respecto del otro que sigue por detrás, también a una velocidad constante. Con el tiempo, el que va por delante comienza a desacelerar. En este contexto, la distancia comienza a mermar, por lo que el medio utilizado para llevar la información requiere de menos tiempo para ir de uno al otro. Próximos a llegar a destino, el barco que va por delante ha desacelerado al punto que el barco que viene por detrás lo ha alcanzado. En el último tramo, la distancia es tan corta que solo basta con gritar, sin mucho esfuerzo, para intercambiar la información. Uno pregunta y el otro responde de inmediato. El tiempo de espera ha desaparecido. La distancia se ha acortado y la información es inmediata. Por otro lado, aún se debe esperar 40 días para la respuesta propia. Por tanto, ¿cómo es que de todas formas se recibe una respuesta? La clave está en la esencia vital que se encuentra adosada también al potencial. Esta dicta que todo el potencial, pasado el umbral hacia el futuro, se hace común. Es decir, aun cuando el potencial recién creado requiera de 40 días para poder ser sugerido a cualquiera, nosotros o a un otro, cierto es que literalmente existen miles de potenciales, respuestas potenciales en la memoria del futuro, con la capacidad común de compatibilizar con la pregunta que hacemos en un momento. Y es que simplemente alguien más o nosotros mismos, en algún lugar del mundo, 40 días atrás, ya fue sugerido por el futuro a fin de hacerse una pregunta igual o similar a la que acabamos de aceptar en un instante imperceptible. Esto quiere decir que la pregunta que ahora hacemos efectivamente ya tiene una respuesta disponible en el mismísimo momento en el que estamos haciendo esta aparente nueva pregunta. De igual forma, y por los mismos caminos vitales, 40 días hacia adelante, iniciando en el instante en el que estamos haciendo la presente pregunta, alguien aceptará una sugerencia igual o similar a la que ahora aceptamos e iluminamos para que el potencial siga existiendo en la memoria del futuro. Todas nuestras desgracias vienen de ahí, 40 días antes. Nadie recuerda lo que pensó 40 días atrás. Sin embargo, lo mismo que ahora nos perturba, nosotros mismos lo hemos alimentado. 40 días después, las personas viven de nuestros pensamientos y no lo sabemos.
Jean-Pierre Garnier Mallet. Simplificando, todos los días actualizamos potenciales comunes, propios o ajenos, de 40 días al mismo tiempo en el que estamos iluminando un potencial que estará disponible 40 días después. Ambas circunstancias vitales se dan juntas en el marco de un instante anticipativo que existe en un tiempo que escapa de la conciencia, simplemente porque ese tiempo imperceptible no tiene tiempo para existir en el tiempo de presente que vivimos. Una referencia importante se hace menester no dejar escapar. Viviendo el 99% del tiempo en vigilia fuera de la ley, viviendo de instantes imperceptibles que a cada instante modifican nuestra memoria de presente, es muy difícil, por no decir imposible, que alguien recuerde qué pensamientos aceptó exactamente 40 días atrás, partiendo de ese instante, y del que sigue, y del que sigue. Y no nos dejemos engañar por lo que ahora mismo nos están dictando las ideas que intentan evadir la razón. Reconozcamos que fuera de la ley toda sugerencia procede de una memoria ajena. Por tanto, incluso los pensamientos que eventualmente podríamos considerar buenos, esconden en sus entrañas aspectos que muy lejos los ubican de ser buenos para todos sin excepción. Somos intrínsecamente más reaccionarios que racionales. Juzgamos, opinamos, inferimos, especulamos, todo y a todos cuando las circunstancias se evaden de nuestra atención. Desconfiar de todos los pensamientos cuando estamos fuera de la ley. Luego nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa en el momento que nos pasa. Jean-Pierre Garnier Mallet. Dentro del contexto actual, en donde la anticipación permite una repentización fulminante en virtud de una apertura temporal completamente abierta, el futuro aprovechará de la infinita memoria que dispone, la que conoce todas nuestras posibilidades, todos nuestros deseos y vulnerabilidades, para sugerir inexorablemente una respuesta disponible de ser actualizada y que maride perfectamente con su guía y voluntad. De esta forma es que hoy, como nunca antes, el futuro puede hacerse pasar por el pasado que en condiciones normales devuelve la síntesis posterior al análisis realizado por el futuro. En lo adulterado de nuestras circunstancias, esa síntesis nos alcanza siempre y sin excepción, vía la sugerencia del futuro. Es así que el futuro, lejos del espacio inicial, puede hacerse pasar por el pasado, si es que el presente no entiende lo que pasa. Es solo bajo las circunstancias vitales de dormir y de vivir como debemos, que la memoria del pasado puede recuperar su lugar en la síntesis, erigiéndose como la directora de la orquesta. Información que luego llegará a este presente, no desde el pasado en sí, sino igualmente del lado del futuro por la intermediación del futuro amigo. Dentro de la red impuesta bajo condiciones adulteradas, nunca olvidemos que el futuro está ocupado por dobles como los nuestros. Puedes enfermar si aceptas en ignorancia la sugerencia de un potencial ajeno del calibre necesario, pero también puedes perfectamente sanar con un potencial ajeno y de la misma forma en la ignorancia de la anticipación. Estemos muy claros, en el desconocimiento y la ignominia de presente es siempre el futuro el que decide uno u otro estado si éste concluye que ello sirve a sus intereses. Y si fuera el caso de sanar una enfermedad, hacerlo mucho más rápido, instantáneo si quisiera. Tengamos en cuenta que la información que debe llegar desde la memoria del doble, antes debe salir desde el futuro para alcanzar el pasado y volver con la respuesta. Ello requiere de la noche, del zodiaco en donde esté la mejor respuesta, de que la información sea finalmente resguardada por el futuro amigo, y de que al final sea entrando en la ley que recibamos la información. Las respuestas del doble requieren de tiempo. Desconfiar de las soluciones inmediatas. Jean-Pierre Garnier Mallet.
A estas alturas del ensayo, y para alguien que lee o escucha lo que aquí se escribe por primera vez, como para alguien que no haya podido conocer los conceptos de la teoría de forma fiel, podrá percibir las circunstancias como imposibles de enfrentar para salir airosos de las vicisitudes de una encarnación tan llena de desafíos. Efectivamente, y no nos hacemos un favor engañándonos o edulcorando la realidad, vivimos en un fango complejo. Lo que sí podemos decir con toda certeza es que si conocemos y aprendemos en fidelidad el carácter vital del principio que la teoría ha redescubierto, lo imposible, aunque sea difícil, se hace perfectamente posible. Solo es necesario ir por la senda correcta para alcanzar al doble y descansar en sus brazos. Y hablamos de ciencia, no de religión. Retomando, no olvidemos que al futuro, siempre antropomorfizado, un comportamiento que en su base es muchísimo más complejo, no le importa en última instancia si estamos sanos o enfermos. Estar sanos no es sinónimo de estar bien informados, ni estar enfermos es necesariamente sinónimo de estar mal informados. Esto último suena extraño en comparación con lo que hemos creído de la existencia, pero es perfectamente lógico dentro del marco completo de tiempos en el que nos movemos y existimos. Siempre atención con lo siguiente: creer o comprar el discurso que concluye que la única prueba para saberse mal informados es la que se encuentra en línea directa con la percepción de estar viviendo malas circunstancias, es uno de los peligros más claros que enfrentamos en el desconocimiento del principio vital, su alcance, sentido y propósito final. Al final del día, lo único que espera el futuro es que dejemos de hacer lo único que debemos. En tanto eso hagamos, el futuro solo vela y celebra. Del otro lado, de nuestro lado, en su divulgación, el doctor nos ha dicho con suma claridad que en tanto el doble sepa que estamos bien, con lo que ello significa en un consenso con el que la gran mayoría podríamos acordar, las circunstancias en donde se dé ese bienestar les son indiferentes. Encontrar las preguntas que eran nuestras antes de nacer es más importante que resolver problemas sin interés para nuestro doble. Jean-Pierre Garnier Mallet. Un momento. Esto quiere decir que todo lo que vivimos y percibimos como problemas dentro de un presente al cual no pertenecemos es visto por el doble como causales de segundo orden. Una vez más, y ahora mismo, las ideas preconcebidas surgen y nos perturban al límite de no dejar espacio para considerar y hallar sentido a esta dimensión. Hasta hoy, habíamos incorporado una cosmogonía muy distinta, razonando una deidad o conciencia cósmica, ansiosa por colmar a sus hijos de la abundancia que éstos esperan. La tara seguramente esté en que hemos sido conducidos a creer que esta vida significa lo que nos significa. Un significado que pone las piezas en lugares diferentes, ahora lógicos para quienes suscriben, una vez comprendida la realidad existencial. Y es que, una vez comprendemos, por añadidura entendemos ese porqué tan lógico detrás de la conclusión y decisión del doble. Desde un decir estrictamente pragmático, el doble se responde la siguiente pregunta: ¿para qué perder tiempo en cosas que finalmente no están asociadas con lo que somos, con lo que soy, y que tampoco lo están con el espacio al que sí pertenezco? Una nueva analogía podría ejemplificar las circunstancias. Es como haber salido de casa dejando a la familia y haber ido de compras al supermercado más grande y abastecido, asumiendo la responsabilidad de obtener un producto necesario y que es de mucha premura para todos aquellos con quienes compartimos el hogar. Con el objeto de compatibilizar, a nuestra historia debemos sumarle un componente particular a fin de poder acercar los escenarios. Así, digamos que no solo es el único supermercado,
sino que además se tiene el conocimiento de que los cimientos del edificio están por colapsar. De todas formas, si se hace bien y en el tiempo adecuado, es posible obtener lo necesario y salir. Con todo, tras pasar las puertas, la avalancha de información visual y auditiva nos conmueve al punto de acaparar toda nuestra atención. Vendedores, asesores y promotores pululan con el solo objeto de atraernos y despertar necesidades que hasta esos momentos no tenían lugar. El estímulo feroz distrae con todo lo que allí sucede, todo lo que hay de nuevo, a cada paso, y se nos convida desde ofertas atractivas con tiempo perentorio. La cooptación sensorial alcanza tal magnitud que, llegado un momento, el tiempo se ha ido como agua entre los dedos, y cuesta vencer la tentación conducente a seguir viendo qué más podemos llevar. Todo y todos son muy insistentes al punto de hacernos dudar y considerar alternativas antes no previstas. En los hechos, el tiempo ha pasado, extendemos la estancia, permanecemos en un lugar que no es nuestro lugar, del que ahora, extrañamente, sentimos no querer salir, hasta descubrir que el carro se ha llenado de todo lo que en última instancia no necesitábamos. Y si quisiéramos ser más extremistas en la analogía, sin faltar en extremo a la verdad, lo cierto es que para muchos la memoria de aquello que era necesario se ha perdido, quedando solo la pregunta: ¿qué era lo que venía a buscar? Llegados a este punto, no solo el recuerdo de lo necesario se encuentra difuso, sino que cuesta pensar en dejar allí tantas cosas que antes no eran necesarias, pero ahora no solo son cautivadoras y aparentemente útiles, se han vuelto muy importantes. Tanto que incluso hemos decidido hipotecar la tarjeta bancaria o agotar el ahorro destinado a paliar situaciones de verdadero estrés económico. Dentro de esta modesta analogía, el doble es esa memoria que recuerda y resguarda siempre qué era lo necesario, y en este tiempo final conoce perfectamente el sentido más estricto de premura con el que inició la empresa. Dentro de nuestra historia, quizás en una repentización consciente, podemos salir del letargo y recuperar la memoria y la razón que nos llevó hasta ese distópico ambiente. Apelando a un espasmo salvador que nos guíe, llevar la mano al bolsillo y hallar un papel escrito que nos evoque lo necesario, o una nota en el teléfono oficiando de recordatorio. En nuestro escenario real, una vez la conciencia de la propia existencia, el único acto natural capaz de traernos el recuerdo es el acto de ir a dormir como el doble espera. Preguntémonos ahora, en un acto de suma empatía, ubicados en los zapatos del doble, ¿cuál debería ser la reacción lógica en aquel que recuerda la razón primera que lo llevó al supermercado? ¿Cuál, si despierta del letargo sensorial y cae en cuenta de que todo aquello nada tiene que ver con su única necesidad real? ¿Cuál, si en el mismo acto de recordar restaura en su memoria la necesidad, la premura, el peligro edilicio, la responsabilidad y la conciencia al respecto de quienes lo esperan de regreso en casa? Exacto. El doble es quien conserva la memoria de la necesidad, la urgencia y el conocimiento exacto de cuál es nuestro lugar. Y si lo dejamos, él pondrá mayor luz y mayor comprensión en nuestra memoria, esa de la que se sirve la conciencia y la percepción de la realidad a la hora de mensurar las circunstancias. Hoy sabemos con claridad que no es este nuestro lugar, que todo lo que podemos acumular y nos quita el tiempo para hacer lo necesario, en última instancia, se vuelve un obstáculo y nada más. Y que, por sobre todo, si no salimos a tiempo, el edificio caerá y quedaremos atrapados junto con todo aquello a lo que hemos dedicado tanto tiempo, esfuerzo y diligencia. Atrapados una vez más en una trampa mucho más compleja y en un lugar mucho más alejado de nuestro hogar.
La realidad no es un supermercado. Bueno, no al menos literalmente. Como sea, si tenemos una analogía exacta entre ambas dimensiones, la real y la análoga que aquí compartimos. Las consecuencias finales son idénticas, y es por ello que la conclusión lógica y más lúcida sea la que reza que cuanto antes podamos hacer lo que hemos venido a hacer, antes resolveremos la necesidad que en primer lugar nos trajo, y así al mismo tiempo poder vernos fuera de peligro. Estar en desacuerdo con el doble en este punto solo es compatible con aún no haber comprendido qué es lo que redescubre la teoría del desdoblamiento y el porqué de la salida que nos comparte. En una mirada de cierre, bien y mal como indicadores últimos en relación con la experiencia no son el problema más importante a resolver, no al menos uno que podamos nosotros discernir y despejar. El Avatar, Buda y otros maestros lo han dejado claro. El conflicto no es entre el bien y el mal, sino entre el conocimiento y la ignorancia. En el marco de una realidad y una humanidad dormida, con las puertas abiertas sin oposición, el futuro administra las circunstancias, con bien y mal, alternadamente y según su interés. Recordemos que, en términos objetivos, somos en el futuro del espacio inicial, aquellos que existen dentro de las fronteras de lo que para el pasado representa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo mismo es el futuro para nosotros. De allí tomamos, sin ninguna excepción, todo lo bueno y lo malo que experimentamos. Sin el doble, siempre, bien y mal, el te quiero y el te odio, todos y en cualquier forma, son decisiones unilaterales atadas a la sugerencia del futuro. Es dentro de los márgenes de esta realidad opuesta y difícil de aceptar si para ellos se parte de sesgos previos, que en manos del futuro algunos son distraídos con desequilibrio, en tanto que otros lo son en vista de vivir aparentes momentos de bienestar percibido. Incluso, y en una mayoría, están quienes a lo largo de la experiencia alternan entre momentos con un poco de esto por aquí y otros, en otros momentos, con un poco de aquello por allá. Se repiten patrones, comportamientos y decisiones sin entender por qué siempre se llega a los mismos lugares, sin descubrir por qué se encuentra lo que se quiere evitar en el mismísimo camino que una y otra vez es elegido para evitarlo. Al final, todos distraídos, ignorando su realidad existencial a dos tiempos, en consecuencia a su doble, su origen y única razón de vida. Una única cosa es común para todos. Al tiempo de la campanada final, quienes hayan vivido en desequilibrio, al igual que quienes hayan vivido sintiendo que lo tenían todo, unos y otros enfrentarán y deberán dar una respuesta inconfundible a las mismas preguntas. ¿Sabes quién eres? ¿Conociste a tu doble? ¿Te ocupaste de tu responsabilidad ayudando para ayudarte? Las respuestas a cada una de esas preguntas será lo único que incline la balanza. Lo que se vivió por fuera habrá sido tan solo un paso sin importancia, mal que le pese a la memoria que ahora mismo nos estruja. En líneas generales, el abanico de posibilidades se abre según las múltiples circunstancias. El desconocimiento y la falta de claridad al respecto de lo que realmente está sucediendo hace que una y otra vez se vea ensalzado lo terrenal, el problema o el deseo, en detrimento de lo necesario. En este sentido, la memoria que el futuro alienta y el presente acepta sin saberlo, cada día se parece más a los alimentos ultraprocesados. En un lugar, todos saben que no son buenos, pero en los hechos, muy pocos logran resistir la adicción o escapar del atractivo que su exquisito e hipnótico sabor despierta de forma espontánea. Si se busca aplicar la ley sin poder despejar la voluntad, el futuro, sin ignorar lo que pasa y cómo pasa, se expresa. ¿Quieres aplicar la ley y descubrir que has solucionado tu problema,
el que yo creé en primera instancia? Aquí está la solución. En ciernes del autoengaño que justifica una aplicación correcta, si algo sabe el futuro mejor que nadie, es que para una gran mayoría, una vez resuelto lo que se esperaba resolver, a continuación sigue la relajación en la aplicación. Sea como sea, si de distraer se trata, y para ello es preciso solucionar algún problema o crear otro, el futuro eso hará. Para no ser presa de esta malaventuranza, se requiere aplicar el principio vital por las razones correctas y de forma correcta. Finalmente, una de las partes principales y esenciales constituyentes de la aplicación es la de aprender a esperar. Esperanza que no espera nada en particular. Las respuestas del doble requieren más tiempo. Debemos sostener, y no solo 40 días. Debemos vivir cada noche y cada día conscientes de la existencia a dos tiempos y de la responsabilidad que tenemos y debemos eliminar. La aplicación de la ley no es para una vez ni para 40 días seguidos, es para toda la vida. Jean-Pierre Garnier Mallet. Viviendo como aprendemos, 40 días después de haber entrado en la ley, las respuestas que son las nuestras, provenientes de la memoria del doble, nos alcanzarán durmiendo como debemos, acto en sí mismo de entrar en la ley o haciendo lo propio durante el día tras la vigilia del pensamiento. En ambas circunstancias vitales, 40 días después de haber preguntado en el contexto adecuado, llegará la respuesta de la mano del futuro amigo, y así seremos bendecidos. Bien decir, bien informados. Y el primero en reconocerlo será el cuerpo físico, y lo hará en su manifestación física per se, y en su manifestación vía las emociones. Y confiemos ya que todos, sin lugar a dudas, conocemos la experiencia subjetiva de tranquilidad y bienestar. Sepamos que no es posible fingir, y menos ante el doble, la verdadera paz. La verdadera seguridad en cabeza de quien no teme, no duda y se abandona a su voluntad. Es cierto que el futuro espera a la vuelta de cada esquina que le demos una o la más mínima oportunidad. Es cierto que en el día a todos nos pilla y cada que puede nos vemos confrontando con potenciales que creímos por momentos lejos y otros que nos sorprenden y nos obligan a recalcular. Pero también es igual de cierto que en tanto la certeza, la intención, el criterio y la confianza ejercidos cada noche sean honestos y reales a juicio del doble, la fuerza del futuro se hará lánguida y la luz del doble nos esconderá cada vez más de la mirada atenta que busca ponernos la zancadilla. Un potencial común de 40 días a cada instante, proyectado 40 días al futuro de continuo y sin excepción. El peligro del final de los tiempos, con toda su complejidad, puede ser salvado, y dicha sanidad espera al final de cada día en la ejecución de un simple acto sostenido por el conocimiento y en la predisposición más vacía de todas. El final de los tiempos nos sumerge sensorialmente en un mar de informaciones imposibles de discernir desde la gestión en soledad que podemos ejercer sin nuestra otra parte. En tanto solo presente el futuro patrocinante siempre de la información propia y ajena, no puede ser desvelado. Ninguna técnica, ningún acto de magia, ninguna guía prominente aportada desde el futuro sin la guía del pasado será nunca capaz de separar el trigo de la paja. Así comprendemos finalmente el porqué más pragmático detrás de la correcta aplicación, de esa lógica que exhorta a ser capaces de entrar honesta y correctamente en la ley para escapar del ruido constante que siempre nos alcanzará antes de ser conscientes, ejercicio que empieza y termina
y al que debemos otorgar el 99% del esfuerzo intelectivo y consciente en la noche, cada noche de nuestra permanencia en este lugar. Y ese porqué es claro y evidente. Necesitamos confiar para saber, sin duda, miedo ni voluntad, quién nos está informando. Vigilante intención, atenta escucha. Que estén muy bien. Oscar y Marinés. Lo siguiente nos dice Jean-Pierre Garnier Mallet: los que quieran conducir a los demás hacia la comprensión de la anticipación con una mente recta y lógica científica rigurosa, sin el menor dogma, dan siempre mi dirección de correo electrónico durante sus enseñanzas. Compartimos así su correo electrónico: contact@garnier-mallet.com. Obtén los libros de Garnier Mallet en Amazon. Aún así, dejamos expresa nota de que esta página no está avalada por el Dr. Garnier Mallet.